KPMG presenta la serie de podcast Voces de Forénsica. En el podcast anterior conversamos sobre los resultados de la encuesta realizada por la firma. El día de hoy me gustaría formular esta pregunta. ¿Están las empresas preparadas para enfrentar la triple amenaza? Fraude, incumplimiento y el ciberataque. Según los resultados de la encuesta elaborada por KPMG, una triple amenaza en las Américas, los controles integrales de mitigación siguen siendo escasos. En general, solo el 24% de los encuestados afirma que su negocio logra la mitad o más del estándar requerido en lo que se refiere a ciberseguridad. El 17% en cuanto a controles de fraude y solo el 13% en lo que respecta a incumplimiento. No obstante, la alta dirección parece comprender que deben reforzar las defensas contra estas amenazas. Alrededor del 65% de los encuestados espera que el gasto en ciberseguridad aumente, el 53% espera un mayor gasto en prevención del fraude y el 44% en cumplimiento. La mayoría de las empresas cuenta con algunos controles implementados, pero no son suficientes frente a la complejidad del entorno económico mundial. La diversidad relacionada con los escenarios de fraude, tomando en consideración el efecto del trabajo a distancia, es y seguirá siendo un reto. La creación de una cultura de transparencia y antifraude empieza con el refuerzo del código de conducta, capacitaciones asertivas, rediseño de los programas antifraude. En Perú, por ejemplo, las compañías atienden los requerimientos de las iniciativas de prevención de fraude referente a la Ley 3424 y sus modificatorias, al igual que la norma técnica peruana ISO 37001. Una de las recomendaciones del análisis de los resultados de la encuesta es establecer el tono correcto por parte del liderazgo corporativo representado por la alta dirección, el consejo de administración, gerentes, entre otros. Las compañías deben evaluar los protocolos existentes de capacitación y comunicación para difundir estratégicamente los mensajes sobre riesgos relacionados a la triple amenaza, sea efectiva y a través de la organización. Un ejemplo es la concientización del significado de la debida diligencia. La debida diligencia es un punto importante de atención para un oficial de cumplimiento. Es una verificación de antecedentes graves. No obstante, la mayoría de las empresas realiza una revisión de alto nivel y no toma en consideración los riesgos asertivos que sean consistentes con las regulaciones locales, como por ejemplo, nuevamente, la Ley 3424. A un oficial de cumplimiento de una empresa le resultaría retador saber que los proveedores estratégicos presentan conductas irregulares relacionadas con los pagos para obtener ciertos privilegios en un concurso de contratación pública o privada. Otro ejemplo es la sensibilización del significado del cumplimiento. El cumplimiento es una palabra muy poderosa y representa transparencia e integridad en todos los niveles de una organización. En este contexto se sugiere realizar una evaluación de las obligaciones de cumplimiento tomando en consideración el entorno de las organizaciones y grupos de interés y una ruta clara de roles y responsabilidades alineados a los objetivos en materia de cumplimiento, considerando los riesgos de cumplimiento. Por lo tanto, los programas de cumplimiento tomarán en consideración, entre otros aspectos, la implementación de una cultura de cumplimiento y formación de comunicación con las partes interesadas, al igual que el análisis de alertas o situaciones sospechosas. Aun cuando los modelos de fraude también juegan un papel importante en la anticipación de posibles escenarios de fraude, los programas de cumplimiento pudieran ser materia prima para un análisis reputacional completo y dedicado a la honestidad. Posibles prácticas sugeridas. Por ejemplo, la identificación y priorización de obligaciones de cumplimiento, análisis del contexto en las organizaciones, definiciones de responsabilidades, establecimientos de políticas y cumplimiento, desarrollo de código de ética, revisión periódica de canales de denuncia, preparaciones de matrices de cumplimiento y capacitaciones proyectan un adecuado monitoreo y pudieran considerarse como elementos contundentes en la prevención del fraude. Y un último ejemplo sería la importancia de la reputación empresarial. La reputación empresarial enfrentará retos siempre, y la crisis ha sido el más crítico de los retos empresariales en los últimos 10 meses de pandemia.
Las empresas están haciendo gigantescos esfuerzos por mantener sus negocios a flotes y el trabajo gerencial, al igual que sus equipos, ha sido sin descanso. Lamentablemente, la crisis nos ha dado lecciones y una de ellas es que los programas antifraude han sido vulnerados y los sistemas de control interno no estuvieron preparados para dar respuesta en tiempo récord a la crisis. La reevaluación de los riesgos de fraude, repasos de valores éticos, reforzamientos de canales de denuncia fueron los primeros pasos para contrarrestar cualquier situación que comprometa la reputación de la empresa. Instituciones financieras, por ejemplo, enfrentaron intentos de hackeos y empresas medianas enfrentaron pagos a servicios y bienes sobrevalorados. En este sentido, las gerencias deben evaluar sus sistemas de control interno en tiempo de crisis, con un mapeo de riesgos de fraude ajustado a la realidad COVID. La SBS, por ejemplo, solicitó el replanteamiento de los planes anuales de auditoría producto de esta coyuntura. En resumen, la pandemia, el fraude, el incumplimiento y los ciberataques son muy costosos para las empresas en las Américas. Son mucho más complejos, creativos y extensos. Establecer el tono correcto en los líderes de las organizaciones y una capacitación preparada para concientizar los efectos de la triple amenaza pudiera ayudar y evitar situaciones difíciles en el transcurso del año 2022. Mi nombre es Armando Briceño, director de Forensi en KPMG en Perú, y esto es Voces de Forensi.